En el canal hemos conocido alguna que otra experiencia del trabajo en Australia, como puede ser la entrevista a Adrián. Me daban alojamiento, me daban tal, o sea, ahorré bastante. En Era Hamilton muy similar a las minas al fin y al cabo, entonces. O la entrevista a Juan. Entonces era muy difícil encontrar trabajo. Y era... También tenemos algunos vídeos donde os explicamos bajo nuestro punto de vista cómo es la realidad laboral en Australia e incluso os damos consejos y tips para no llevaros una sorpresa ingrata a la hora de buscar un trabajo aquí. Pero de lo que nunca hemos hablado es de mi experiencia laboral en el país. Y creedme que los 4 años que llevo aquí da para contar una historia. Aviso a tripulantes, en este vídeo vamos a pasar por 2 bancarrotas, un mental breakdown de cojones y ver cómo conseguí vivir de un proyecto que empezó como un hobby. A día de hoy creo que este es el vídeo más personal que tengo en el canal de Gol de Australia. Soy Alejandro P. Mayol, con P de Pérez, porque esta es mi historia, y esto es Gol de Australia. Empecé en la casilla de salida con muy poco dinero, malentendiendo el idioma y con una mochila llena de falsas expectativas, haciéndome creer que aquí el trabajo era muy fácil de conseguir y asentarse más fácil aún. Total, que el peso de esa mochila me hizo vaguear bastante y hasta que no pasó un mes y vi que la cuenta empezaba a bajar, no me puse las pilas con esto de buscar trabajo. Encontré, gracias a una de las herramientas más poderosas del mundo, Enchufe, un trabajo en un catering que no estaba mal pagado, 30 la hora para la Australia de aquel entonces. Dios, hablo como un boomer. Acabé el trabajo en el catering y mal invertí el 90% de mis ahorros en un coche que no sabía que me iba a durar 2 semanas. Claro, pensaba que comprándome un coche iba a tener muchas más oportunidades de encontrar un trabajo, ya que tenía acceso a cada uno de los puntos de la ciudad. Cuando pasaron 2 semanas, se me rompió y me costaba más barato comprarme uno que intentar arreglarlo, aprendí 2 cosas. Una, siempre que se pueda venir con más dinero mejor. Y 2, si vas a comprar un coche, ve a verlo con un mecánico. Estaba en la semana número 1 de mi coche y lo aproveché bien y encontré un trabajo en el punto más lejano de la órbita de mi casa. Me llevaba a ir al trabajo 50 minutos en coche y 2 horas cuando tuve que ir en transporte público. El trabajo no estaba mal y lo volví a encontrar, como no, por Enchufe. Me daban bastantes horas y la primera semana me pagaron a tiempo. Pero claro, la primera semana. Casi el otro mes que estuve ahí no nos pagaron y nos alimentaban a cada uno de los compañeros del equipo con mentiras de que el jefe está liado, que está de vacaciones, pero que cuando vuelva nos pagaban. No nos pagaron. A la tercera semana decidimos irnos todos. Yo ya contaba con mi coche roto, con apenas $100 en la cuenta bancaria y con un agobio y un estrés que no sabía qué iba a ser de mí. Os voy a ser sinceros. Cuando te ves con poco dinero, sintiéndote engañado porque te han timado básicamente gastándote todo tu dinero en un coche que no va, y encima el único trabajo que has encontrado era un timo, pues tienes pocas ganas de seguir hacia adelante. Estuve unos días un poquito rayado, incluso pensé en volverme a casa y dar la batalla por perdida. Pero entonces mi compañero de casa me dijo que repartía comida a domicilio, que lo probase, que me podía sacar algunos ahorros y como había una bici que nadie reclamaba por ahí, pues la cogí prestada y me dispuse a ello. En el primer pedido recuerdo que pinché la bici y dije no puede ser, pero bueno, era una reparación fácil y seguí hacia adelante. Ahí conocí la empresa de Uber Eats, un pilar muy importante en esta historia, y empecé a pedalear como Armstrong todos los días, conocer puntos nuevos de la ciudad, distraerme que era lo más importante y ganar algunos ahorrillos que os voy a ser sincero. Uber en aquella época era horrible y a lo mejor generaba en todo el día $70. No quiero calcular a cuánto me salía la hora porque me da un síncope y me caigo aquí de morros. Con lo que hacía de Uber conseguía generar ingresos para mantenerme e incluso ahorrar un poquito. Y encima entre pedido y pedido, como tenía tanto tiempo libre, empecé a pensar y a darle forma a un proyecto que hoy se llama Gol de Australia. Goldie no nació de mi imaginación o me lo saqué del bolsillo así porque sí. De hecho al principio no estaba yo solo, sino que éramos 2 socios, bueno, mejor dicho, 2 compañeros de habitación en Australia. Solo que por objetivos y condiciones distintas nos tuvimos que separar y dio paso a la segunda quiebra, pero eso lo cuento un poquito más adelante. Por aquel entonces mi día era levantarse temprano, conectarme a hacer Uber con el ordenador en la mochila, ponerme a repartir pedidos y en los tiempos libres pues empezar a diseñar una página web, empezar a recolectar información y empezar a ver cómo funciona esto de las agencias de Australia. Creo que alguna vez lo he comentado y a pesar de que Goldie hace los trabajos que hacen las agencias, no lo identifico como tal. Y de hecho nació sin que ninguno de los 2 socios supiésemos que era una agencia. Tuvimos que ir a las escuelas a preguntarle, oye, ¿esto cómo va? Y las propias escuelas nos comentaron cómo funcionaban las agencias y más o menos íbamos cogiendo las piezas que nos daban y fabricando nuestro propio prototipo. Debido a las condiciones de mi visa por aquel entonces, ya que me vine con una Work and Holiday, tenía que dedicar 3 meses de este primer año en trabajos donde hay poca mano de obra para poder conseguir un año más de estancia. Por aquel entonces se hablaba mucho de irse a las farms, a las granjas, y formé un grupo improvisado con 2 amigas y nos fuimos a 5 horas de la ciudad a un lugar que prometían que había mucho trabajo. ¡Ja! No aprendí la primera vez, no iba a aprender esta segunda vez. Dejé todo lo poco que tenía en Gold Coast
Vamos, la bici que tomé prestada en su sitio y nos fuimos a 5 horas de la ciudad. Cuando llegamos al lugar prometido no nos encontramos con incienso, mirra y oro, sino con un overbooking de backpackers que querían trabajar y que no nos daban trabajo. De repente nos vimos en un coche, los tres, con muchas maletas y sin lugar a donde irnos. Habíamos dejado todas nuestras casas, no teníamos dónde volver. Por suerte un amigo estaba a punto de finalizar su contrato de alquiler y teníamos 2 días para poder quedarnos en su salón a dormir en el sofá. Nos volvimos a Gold Coast y el plan era simple, no hay plan. ¿Qué hacemos? Hay una aplicación que se llama Wikifarms. Esta aplicación te sale todos los contactos de todas las granjas de Australia. Me acuerdo que al día siguiente estuvimos llamando una a todas las granjas, desde Gold Coast hacia el norte. Pasamos como 3, 4, 5 horas llamando hasta encontrar una granja que nos prometía que si al día siguiente llegábamos a las 2 de la tarde nos daban trabajo. Problema, estaba en la ciudad de Townsville a unas 16 horas en coche y eran las 2 de la tarde. Teníamos que salir esa noche. A día de hoy me pregunto cómo sobrevivimos ese viaje, pero estuvimos 16 horas conduciendo sin parar hasta llegar a Townsville. Llegamos reventados pero tranquilos porque habíamos encontrado un trabajo. Ese trabajo me ha ayudado muchísimo a valorar las cosas en la vida. En el año 2018-2019 había una especie de mafia de backpackers en Australia, los cuales te cobraban su estancia por semana como en cualquier hostel, en cualquier backpacker, pero te prometían alto índice de encontrarte un trabajo en una granja. ¿Qué es lo que pasa? Que si te encontraban trabajo, cosa que sí va a ser así, te subían el alquiler $60 más a la semana, que a ti te da un poco igual porque bueno, por lo menos tienes trabajo, pero luego tenían una serie de condiciones y gastos al servicio que te hacían ahorrar realmente muy poco. Estos backpackers tenían una serie de furgonetas en las cuales te traían y te llevaban todos los días a la granja y cada día por viaje tenías que pagar $10, 10 ida, 10 vuelta, o sea ya pagaba $20 por ir a trabajar. Y aunque nosotros hablamos con los granjeros y nos dijeron que podíamos ir en nuestros coches, los del backpacker nos decían que no y que si queríamos ir en nuestro coche tendríamos que buscarnos el trabajo por nuestra cuenta. Era una puta mafia y lo digo aquí abiertamente. Pero es que la parte dura de esta etapa era el trabajo en sí. Trabajábamos en el campo en condiciones infrahumanas, llenos de moscas, de barro, sin seguridad alguna, a tristes $16 la hora, que era el salario mínimo permitido. Luego, después de impuestos, se te quedaban a 14 con algo. La primera semana, trabajando 40 horas, menos todos estos gastos inútiles que nos ponía el backpacker, llegué a ahorrar $65. Era imposible seguir así. Y por cierto, cada día que volvía de la granja con el estado anímico por el suelo, me ponía un par de horas o 3 horas o lo que pudiese mi cuerpo a trabajar en el proyecto de Goldie. Me ponía a seguir actualizando la web, pensando vídeos o ideas para darle forma a este proyecto. Un día de lluvia nos lo dieron libre y nos acercamos a Townsville. Nosotros estábamos a la periferia, unos 40 minutos, una hora. Y de camino a la ciudad estábamos hablando del Uber. Y dijimos, oye, ¿lo probamos en la ciudad? La gente no paraba de pedir comida a domicilio, pero no había gente que quisiese entregar los pedidos. Total, nos salía la hora como a 30, 40, incluso $45 la hora. Nos acababa de tocar la lotería. Esa misma noche volvimos a la granja y no nos lo pensamos. Renunciamos al trabajo y nos fuimos a la ciudad al día siguiente, alquilando un hostel con los últimos ahorros que me quedaba y hacer Uber hasta encontrar otro trabajo. No tardamos ni medio día en encontrar un trabajo en un restaurante. De repente parecía que todo iba a ir bien. Salía ya de la bancarrota, salía ya de no tener ni $30 en la cuenta a haber encontrado un trabajo estable y estar en una ciudad que sé que si no encuentro nada tengo el Uber y me funciona de maravilla. El puesto de trabajo en cuestión era en una cocina de un restaurante, solo que el restaurante estaba a un mes de abrir, y digo un mes de abrir porque estaba en plena construcción. El manager nos propuso a nosotros echar un cable con el tema de la construcción para intentar abrir antes el restaurante y así empezar a recibir nóminas, que es lo que necesitábamos para aplicar a una nueva visa. A nosotros nos venía muy bien porque cuanto antes empezásemos a trabajar sería mejor y antes podríamos volver a Gold Coast, que era el objetivo. Nunca había trabajado en la construcción y a día de hoy todavía me pregunto cómo muchas cosas de las que yo construí siguen en pie ahí. Estaba supervisado por un libanés que de medida de seguridad se ponía una mascarilla con una sola cuerda porque la otra se había roto. La verdad que esas semanas de construcción fueron bastante duras, echando unas 12-13 horas diarias, pero el dinero dejó de ser un problema. Pero se empezó a torcer un poco la situación cuando el manager decidió que yo iba a estar al cargo del equipo de cocina. Es algo que a día de hoy yo tampoco sé por qué pasó. Estuve durante unas 2 semanas trabajando 10 horas en la construcción y luego enganchándolo directamente a ir a la cocina, a aprender a organizar un equipo, a aprender cómo funciona todo, a aprender a llevar un restaurante, vaya. Esa semana también conocí a 2 grandes amigas que a día de hoy me siguen acompañando. Ansiedad
y estrés. Ahora os hablaré de ellas. Cómo no, cuando llegaba a casa, después de unas 14-16 horas trabajando, dedicaba aunque sea 10 minutos al proyecto de Goldie. Una vez que el restaurante se inauguró, el volumen de trabajo bajó bastante. Y bajó bastante a 45 horas la semana. Pero creedme que después de trabajar como 80, 90, incluso creo que una vez trabajé 118, 120, 45 eran unas vacaciones. La cocina fue divertida. Todo el mundo que haya trabajado en la hostelería sabe lo estresante que es la cocina cuando estás en directo, cuando te come la mierda. Pero fue muy divertida. Por aquel entonces me hicieron una oferta bastante interesante, que si hubiese aceptado posiblemente tendría la nacionalidad australiana, solo que justo esa misma semana el primer cliente de Goldie acababa de cerrarse. El proyecto empezaba a coger forma. De verdad, creo que fue de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, más incluso que venirme a Australia. En ese momento, cuando dimos a conocer Goldie, pues sí que nos escribían amigos de amigos o gente interesada, pero se quedaba en un simple mensaje de yo también quiero ir a Australia tal, pero aquello fue distinto. Esta primera persona no solo había depositado su dinero para empezar con el trámite, sino que también su confianza. Fue un boom de energía, de confianza y de ganas de comerse el mundo que a día de hoy, si alguna vez tengo algún bajón, porque como todo ser humano los tengo, me acuerdo y para arriba. Dejamos el restaurante y nos volvimos de vuelta a Gold Coast, esta vez con un respaldo económico guay que nos permitía si queríamos ni trabajar durante unos meses y con una ilusión y una energía que no tengo palabras. El primer mes en Gold Coast fue bastante guay, le dedicaba full time al proyecto con mi socio y durante ese mes esa primera persona que iba a venir en Goldie se convirtieron ya en 4 o 5 personas que iban a llegar. No nos lo creíamos. Visto el volumen de trabajo que considerábamos que íbamos a tener y echando la vista atrás y sabiendo que cuando no se tiene nada se pasa mal, empecé a buscar unos trabajos antes de que la gente llegase. Lo primero que hice fue comprarme un coche que ahora sí funcionaba muy bien y conectarme a Uber mientras buscaba otro trabajo. Otra sorpresa para mí es que Uber ahí funcionaba bien, parecía un poquito también como Townsville, no salía a 30 a la hora pero 25, 28 te daba para vivir de ellos si tú quisieses y bien. Estuve durante una semana trabajando de noche haciendo donuts, lo pasa que el horario me mataba y decidí no seguir, y luego estuve durante unos días en una empresa náutica limpiando barcos, restaurándolos. Yo no sé ni lo que hacía, a mí me decían que fuese para un lado o para otro y yo iba para un lado o para otro. Y a pesar de que estos trabajos no estaban nada mal, Uber realmente era el que mejor encajaba conmigo, ya que a lo mejor recibía un poquito menos de ingresos, pero tenía total libertad para dedicarle al proyecto. Mi día a día laboral consistía en subirme al coche junto al ordenador y hacer pedidos, y de vez en cuando, cada hora, hora y media, hacía un parón, me ponía con el ordenador media horita, trabajaba con Goldie y seguía. Una hora, hora y media trabajando, media horita. Total, echaba unas 6 horas con Uber y unas 2 y media con Goldie, una jornada de 8 horas y media, que había hecho 2 trabajos en uno. Y encima tenía tiempo libre también para mí, para irme a la playa y demás. Llegaron los primeros Goldies y eso fue una explosión de felicidad, euforia, y la verdad éramos muy felices. Habíamos visto que un proyecto creado de la nada era capaz de generar ingresos, aunque no fuesen muchos, pero es como mind blowing, no sabría ni cómo explicarlo. Y también éramos inexpertos, y como vivíamos de otras cosas, mal invertimos el dinero de la empresa pues en la gente, haciendo eventos, invitando a cosas, pero da igual, éramos muy felices y esos momentos los tengo para siempre. Todo parecía un poema de Espronceda con viento en popa a toda vela, pero llegó el COVID y el mundo empezó a quebrarse y mi historia también. Mi socio llevaba unas semanas bastante desmotivado ya que el proyecto no le acababa de llenar. Al final él me dijo que se metió en él también porque me vio súper entusiasmado y que él también quería vivir esto de emprender, pero realmente no era algo que le llenase al 100%. A su vez, el amor de su vida se acababa de ir a España, tenía una oferta de trabajo de lo suyo muy importante en España y le tiraba mucho más irse para allá que quedarse aquí. Cosa que era totalmente entendible. Se fue a España y Goldie empezó a cojear, pero en la otra pata de la mesa, el sistema laboral de Australia, afectado por el COVID, cojeaba más. El trabajo se jodió por completo. El pánico abrazaba a la gente. ¿Esto qué es? ¿Esto es una gripe? ¿Esto es algo más? ¿Es mortal? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? ¿No nos vamos? Mucha indecisión, mucha gente se fue de la noche a la mañana, mucha gente decía que no, que se quedaba. He de recalcar que Australia fue de los primeros países en ser afectado por el COVID. Recuerdo que aquí, en febrero, muchos trabajos empezaban a estar afectados por el COVID y para marzo habían cerrado a ciertos países sin abrir totalmente fronteras. Entonces esa era la movida, porque tú veías a tus amigos y a tus familiares que estaban bien, que España no estaba afectada, estaba empezando a estar afectada Italia, pero aquí la cosa se estaba complicando. Al final decidí quedarme en el país y empecé una serie de conversaciones con mi socio que acababan en discusiones con $0 en la cuenta de Goldie. Cierran las fronteras, no puede venir gente, esa es la única manera de nutrir el proyecto está condenado a morir y solo hay discusiones y discusiones. Aún así, cada día después de colgar el teléfono tras discutir con mi socio y quedarme a lo mejor media hora llorando, dedicaba 1 hora o 1 hora y media más al proyecto, a seguir escribiendo para la página,
página web, a seguir pensando en hacer vídeos, a seguir pensando cómo recibir a la gente, a seguir pensando cosas para el Instagram, lo que sea. El proyecto estaba en coma, pero seguía respirando. Llegó abril y cogí gran parte de mis ahorros, me compré un coche más nuevo, vendí el anterior y me puse a hacer Uber Taxi, es decir, servicios de taxi, llevar a personas. Empiezo a hacer taxi y al mes las autoridades dicen que no es recomendable utilizar estos servicios por el número de contagios que pueden haber. Alejandro, que tú tampoco las ves venir. Empieza un mes que me retrotrae a mis inicios, en los cuales conseguía ganar 30, 40, 70 horas al día, no había trabajo tampoco para buscar, y en una de estas discusiones que no puedo más, me separo de mi socio y Goldie se desconecta. La fisura se ha hecho grieta. Lo recuerdo perfectamente, en el garaje de aquella casa que teníamos que abandonar porque el contrato de alquiler se acababa y con ganas realmente de dejarlo todo, con la motivación por los suelos, con pocas ganas, con la sensación de que tantas y tantas y tantas horas de trabajo han sido en vano. No había manera de que esa energía y ese ímpetu y esas ganas que un día sentí me aportase algún grado de calidez. Sinceramente, esa tarde estuve bailando la mejor puesta en escena junto a mis amigas, estrés y ansiedad. Cuando estuve a punto de decidir que cuando se acabase mi visa volvería a España, volvería a mi trabajo y hacer como que nada había pasado, que había sido una mala experiencia, al final el COVID nos rompió un poco a todos, algo en mí me dijo que no, que ya bastaba, que ya había tragado mucha mierda. No sé qué se despertó en mí, pero cogí una reserva de dinero que tenía prohibido tocar en España por si pasaba alguna emergencia y constituí esa misma tarde-noche la Gold de Australia que hoy en día conocéis. Pero me da igual, esa misma tarde empezaba un proyecto nuevo, sin socios, sin ataduras y sobre todo aprendiendo de errores que no quería cometer de nuevo. Nunca acerté con tanto miedo. En ese momento me tenía que poner las pilas y a pesar que había poco trabajo, rascaba de lo inrascable, me ponía a hacer Uber, me salían ofertas para limpiar casas de gente, empecé a vender cosas que no utilizaba, seguía haciendo Uber, seguía limpiando casas y me salían trabajos, no sé, hacía de todo. Y al cabo de las 2 o 3 semanas se empezaron a controlar bastante los casos del COVID y Australia parecía que iba a empezar a florecer, volvían a abrir los restaurantes, se volvía a normalizar el tema del Uber o de cualquier trabajo y yo, con unas ganas increíbles que sinceramente no sé de dónde saqué, seguía dándole cariño a este proyecto. Llegó julio, llegó el año fiscal, me devolvieron dinero de impuestos que me dieron un empujón económico, sobre todo para tener tiempo libre y dedicarme a darle más cariño y más calor a este proyecto. Y honestamente, si creéis en algo, lo cuidáis y le dais amor, de verdad que eso crece. No sé quién fue la primera ficha de dominó, pero Goldie empezó a estar en el boca a boca de la ciudad y mucha gente empezó a conocerme, pero sobre todo gente que estaba aquí y gente que tenía que renovar su visado. Y eso era igual a nutrir económicamente el proyecto. De esa manera Goldie y por tanto yo recibimos un impulso increíble. Para mí era como ver a mi hijo dar sus primeros pasos y todavía no me entraba en la cabeza que gente que no me conocía a mí personalmente ni era amigo de amigo estuviese depositando su confianza en el proyecto. Era, vuelvo a repetir, mind blowing. La situación en Australia estaba prácticamente normalizada mientras el mundo seguía bastante afectado. Uber funcionaba muy bien, había trabajo por todos los lados y empezó una etapa bastante guay en la que éramos los reyes del mambo. Como tanta gente había dejado el país y Australia volvía a funcionar con normalidad, había demasiados puestos de trabajo y muy poca gente que pudiese trabajar, así que podíamos negociar nuestro salario y nuestras condiciones. En situaciones normales, si no entras tú en el puesto de trabajo, entrará otro, pero en aquella época se peleaban porque tú trabajases en la empresa, así que podías negociar un poquito pues qué cobrar o qué días librar, etc. Éramos los auténticos reyes y reinas, de verdad. Navegantes, salimos a flote. Cada vez recibíamos más solicitudes de gente que quería venir y eso estaba muy guay, solo que Australia estaba cerrada y no se podía. Ahí empezamos a hacer los primeros vídeos del canal de YouTube y me busqué alguna que otra pelea con competidores de mi sector, ya que tristemente había mucha malinformación acerca del tema de las fronteras y mucha gente perdió dinero por pagar cursos o visas cuando no se podía entrar. Para que exista el bien tiene que existir el mal. Esto me va a provocar alguna que otra pelea más. Y pasamos una Navidad con las fronteras cerradas, pero muy bonita. Aunque la situación global se iba normalizando, Australia seguía cerrada. Y tampoco creáis que había mucho más que hacer más que trabajar, viajar por Australia, trabajar, viajar por Australia y trabajar. En una de estas nos salió la oportunidad a varios del grupo a hacer el trabajo de la farm, pero no era la farm que os mencionaba al principio del vídeo. Las condiciones eran espectaculares, sobre todo económicamente hablando en comparación con la otra, ya que durante un mes, mes y medio pudimos conseguir una buena cantidad de dinero. De hecho, para los más cafeteros del canal hay un vídeo donde enseño la nómina de lo que se cobraba ahí, así que a buscarlo. Vuelvo a repetir, aunque la situación económica iba bien, yo dedicaba mi tiempo a trabajar en otro trabajo
y cuando llegaba a casa en ponerme con Goldie. Era como que tenía 2 trabajos el cual solo cobraba por uno. El proyecto empezó a ir rodado. Ya no era mi proyecto, sino de ellos, de vosotros, de ti. Y 6 meses más tarde de que abrieron las fronteras, aquí estoy, delante de esta cámara grabando este vídeo. Y es impresionante como un proyecto que nació de la nada, que ha pasado tantas etapas, puede traerme, no solo a mí hoy, el pan a la mesa, sino que a otra persona más, porque somos 2 personas trabajando en el equipo. Y ya veo venir la tercera, y la cuarta, y la quinta. A veces me cuesta comprender cómo en 4 años puede cambiar tan radicalmente tu vida. Y cómo sobre todo aprendes de lo que eres capaz en situaciones límites. Sigo intentando averiguar qué fue aquello que me impulsó, por ejemplo, el día que me separé de mi antiguo socio, crear esa misma noche una nueva empresa, con el último dinero que me quedaba para emergencias. ¿Se cambiaría algo de estos últimos 4 años? Nah. Si no, no sería quien soy. Y si no, esto no sería tan bonito. Y esta ha sido mi historia en Australia a día de hoy. ¿Nos dejas formar parte de la tuya?